Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con nuestro historiador de cabecera, como cada semana, Pío Moa. ¿Cómo estás, Pío? Hola, pues bien. En fin, no, la verdad es que las elecciones no han sido del todo malas, ¿no? No, pero ¿cuál sería tu titular para empezar, no? Es decir, una victoria aplastante de Ayuso, el resultado de Vox. ¿Cómo lo ves todo, Pío? Sí, bueno, yo en mi blog he analizado algunos aspectos, ¿no? O sea, el nivel político de la campaña electoral ha sido muy bajo, ¿no? Bajísimo, ¿no? A base de palabrería y desplantes, ¿no? Por unos y otros, ¿no? Y apenas han pesado los problemas de fondo de la sociedad madrileña como parte de la española, como la degradación de la democracia, de la unidad nacional, las leyes de memoria, de género, el golpe de Estado permanente, la degradación educativa, la colonización cultural desde las escuelas. O sea, todo esto son problemas muy importantes, pero que no se han abordado para nada. Parece que lo único que importa son las cosillas más, bueno, por supuesto el COVID es lógico que interese mucho, y otras cosas que son más cotidianas, no más en esa camilla, pero esto otro es muy importante y nadie lo ha abordado. Claro. Hay un dato positivo, bueno, hay dos datos positivos. Uno es que parece que se acaba la epidemia del respeto a lo irrespetable. Aquí desde la transición todo el mundo se volvió muy respetuoso con todo lo que no era respetable, los ataques a España, etcétera, ¿no? Claro, sí. La corrupción y demás, ¿no? Y parece que a ver si empieza ahora el respeto a lo que sí lo merece, ¿no? Claro. Hay la alegría por el fracaso del Moñitos, pues es un poco folclore, ¿no? Más Madrid es lo mismo que Podemos, aunque se lleven mal personalmente los dos jefecillos, ¿no? El de Rejón y el Coletas, ¿no? Y los dos han aumentado, incluso Podemos más que Vox. Lo realmente positivo ha sido el descenso de la banda del Doctor. Esto es lo verdaderamente interesante de estos datos, ¿no? Y creo que la mitad de los votos de Ayuso corresponden al PP y la otra mitad deberían corresponder a Vox, porque Ayuso ha adoptado el tono y en parte el discurso de Vox. Si ha sido un engaño o corresponde a una realidad se verá pronto. El mequetrefe del máster, Casado, pretende capitalizar esos votos. Veremos si Ayuso le deja. O ella termina rompiendo con el PP o el PP la absolverá. Vamos a ver en adelante una situación interesante dentro del PP, porque el PP es en realidad Feijóo, Rajoy, todos esos, ¿no?
Claro. Y Ayuso no parece que entra en ello, ¿no? Luego, el votante del PP a mí me produce una especial repulsión, ¿no? Porque ha comprobado año tras año, decenio tras decenio, que los contenidos políticos de su partido son los del PSOE y de los separatismos. Pero no le importa, le sigue votando. Es como quien apoya al Barça o al Madrid. Es una cosa ya que no tiene apenas que ver con la política, ¿no? He señalado otras notas menores, Sí. como a destacar la agresividad de las chicas y el estilo modosito y femenino de los chicos, ¿no? Debe ser la era LGTBI, ¿no? Un síntoma que me ha parecido malo es la medalla de oro y el abrazo de Ayuso a la chica de las cremas, la bailarina LGTBI en dúo con Carmena, o sea, la Cifuentes, ¿no? Bueno, el Tezanos dice que Ayuso tiene escasa entidad intelectual, no como él, que siendo socialista cuenta con 140 años de entidad intelectual y de honradez, como el doctor, dicho sea de paso. O sea, es un descaro de todo. Sí. He comentado las palabras de la Arpía García, se llama la Arpía García, la de Más Madrid, ¿no? Dice, las mujeres estamos hartas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Oiga, es justo al revés. El trabajo sucio, y muy sucio, creando el engendro de Más Madrid, lo hizo el tal Errejón, que es quien se aparta para dejar sitio a García. Ha habido un pequeño problema últimamente, pero que es significativo, con la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? El astronauta del gobierno dijo que las academias son machistas. Dice, no hay más que verlas. Hombre, quizás sea porque las academias son creaciones machistas. Son creaciones de los machos, que vamos a hacer, aunque ahora admitan a las mujeres, pero las mujeres llegan ahora, después de que todo el trabajo sucio estaba hecho, como diría la García, ¿no? Iba a decirse entonces, a decidirse un nuevo miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y el presidente, poco moral, y desde luego un tanto porno político, que es Rodríguez de Miñón, premio Sabino Arana, pues metió en la Academia de esas dudosas ciencias a una señora separatista vasca, casualmente. Y he señalado que el problema de las academias es que aunan mediocridad intelectual, bajeza moral y espíritu antidemocrático. Ni una sola de ellas se ha pronunciado contra las leyes totalitarias de memoria histórica y de género. Estos datos definen las realidades por encima de todas las retóricas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que he dicho y se me ocurre de momento en relación con las elecciones, que claro, abren una etapa nueva. En Madrid, con repercusiones nacionales, pero vamos a ver hasta qué punto son esas repercusiones. Y las repercusiones van a ser en el PP. Hemos visto, si ustedes se fijaron en la celebración del éxito de Ayuso, a Casado tratando de capitalizar el asunto, poniéndose en primer plano, etcétera, ¿no? Una cosa un poco vergonzosa. Pero los votos no son del PP, son de Ayuso. Esto es una cosa que vamos a ver en qué se transforma, porque además Ayuso parece estar bien dispuesta hacia Vox. Bueno, vengo tratando también temas literarios, poniendo diversas interpretaciones de algunas novelas, por ejemplo, de Cuatro perros verdes, porque comentaba con Luis del Pino que una novela que tiene interpretaciones distintas es buena. Las novelas que son demasiado simples y orientadas, pues pueden ser entretenidas, pero generalmente no pasan de ahí, ¿no? Entonces Stanley Payne me ha escrito, dice, finalmente he tenido tiempo para leer Cuatro perros verdes, que realmente me gustó mucho. Creo por su seriedad de tipo dostoyevskiano, por estar muy bien escrita y también por su localización en sitios conocidos. Es aún más conversacional que algunas novelas, pero manejas ese lenguaje muy bien. Vaya, un artista. Leerla no fue ningún deber, sino un verdadero placer que he disfrutado. Otro conocido mío, se llama Juan Calaza, es un economista, tiene cierto renombre, no solo en España, pues me comentaba en una reseña, dice,
si algún reproche le hiciese yo a Cuatro perros verdes, que me ha gustado mucho, como ya dije, es cierta falta de misterio. Por ejemplo, en el relato de Alberto a los chavales en el comedor universitario, tenías una verdadera mina de oro que no supiste explotar. En mi opinión, el personaje más interesante literariamente, casi a lo Dostoyevsky, es Moncho, aunque quizá sea el que resulta más plumbeo a lectores sin grandes exigencias literarias. Otra opinión o interpretación que viene en Amazon de un crítico o profesor de literatura dice: los profesionales seguimos ciertos criterios para valorar una obra literaria: personajes, tema central, arquetipo, lenguaje, estilo, narrador, estructura, ritmo, intención, instinto, novedad, conocimiento y por último la revisión. En todos los puntos la novela se merece un notable alto. Para un lector menos versado, simplemente recomendarle su lectura, la va a disfrutar. Otro intelectual, Pedro López Arriba, que en un cargo en el Ateneo y en la Casa de La Rioja, ¿no?, dice: si se lee con cierta atención Cuatro perros verdes, no solo se puede asistir a la revisión de un proceso vital que todos hemos vivido, y es la propia vida quien plantea a los personajes los numerosos interrogantes que, dentro de la llamada cultura europea, se han planteado a las generaciones de los últimos 50 años en esas mismas tesituras. Una parte de los diálogos que se producen en la novela los podemos reconocer. Estoy tratando estas cuestiones dentro de un ámbito más amplio. Por ejemplo, he tratado también las novelas de Tolstói, el contraste entre Baroja y Cela, y así entre otra serie de cosas, ¿no? O sea, el significado, por ejemplo, de la colmena dentro de la época y en la actualidad, porque ha trazado una visión de los años 40 que ha permanecido, se ha convertido casi en canónica, cuando en realidad es completamente falsa. La novela es muy buena. Hay que distinguir entre la literatura y la historia. Hay novelas que históricamente son muy malas, pero como novelas son muy buenas, porque en definitiva describen elementos de la propia condición humana, ¿no?, que podemos reconocer. Pero claro, en aquella época había mucho más que lo que retrata Cela en la colmena, mucho más que yo he tratado de retratar en otro libro, en otra novela, que es Sonaron gritos y golpes a la puerta. Bueno, pues otro tema que estoy tratando en el blog es un tema histórico sobre la gran estrategia de Franco en relación con primero con Hitler y luego con los aliados, ¿no? Esto es una cosa muy importante porque es un tema del que ha dependido un poco la historia posterior de España. Si España llega a entrar en la guerra por una razón o por otra, pues la historia habría sido muy distinta. Posiblemente también la historia de Europa, pero sobre todo, desde luego, la de España, ¿no? Bueno, pues Franco no dejó escritos teorizando sus objetivos. Digo gran estrategia porque gran estrategia es la que marca los grandes objetivos. Por ejemplo, la gran estrategia de Hitler era ocupar la Unión Soviética. Eso era el centro y la clave de todo lo que hizo, ¿no?, tanto a la derecha en el este como en el oeste. La gran estrategia de Stalin, que también la he tratado en el blog, consistía en asegurar la revolución soviética en Rusia e industrializar el país. Y eso lo consiguió, hasta el punto de que consiguió derrotar a Hitler, ¿no? Bueno, Franco, como digo, no dejó escritos que teorizasen sus puntos de vista. Dejó unos apuntes interesantes que debían de ser para desarrollar luego, pero que no los llegó a desarrollar, ¿no? Y esto ha dado lugar a una interpretación casi generalizada que lo presenta como un sujeto pasivo que tuvo una extraña fortuna, porque todo no hacía más que cometer errores y sin embargo todo le salía bien, según Preston y compañía, ¿no?, Tusell y demás, ¿no? Pero que no tenía otro objetivo relevante que mantenerse en el poder, ¿eh? Entonces se bandeaban las circunstancias con una mezcla de sentido común, según unos, o de astucia aldeana, según otros, y sobre todo de buena suerte, que no se explica muy bien por qué tenía tanta suerte el hombre, ¿no? Bueno, estos enfoques más bien retratan una historiografía pobre,
aunque muy difundida. Porque pese a la escasez de explicaciones desarrolladas por el propio Franco, es bastante fácil discernir una gran estrategia mantenida a través de sucesos, amenazas cambiantes, de remolinos internacionales que amenazaban tragarse al país, sobre todo en los años 40. El objetivo evidente de Franco era convertir a España en una gran potencia, cosa que necesitaba bastante tiempo, una potencia que pesase en la política mundial, y ello pasaba por mantener a toda costa la unidad y la independencia nacionales, por la reconstrucción material y moral de un país devastado por el Frente Popular y la Guerra Civil, y por evitar a todo trance verse envuelto en la guerra europea. Si se veía envuelto en la guerra europea, todo se iba al traste, ¿no? Todos estos objetivos fueron logrados en condiciones de la mayor dificultad y por ello de un modo especialmente brillante. O sea, la decisión de mantenerse neutral la dejó explícita en plena guerra civil, durante la crisis de Múnich en septiembre de 1938, para disgusto de Hitler y de Mussolini. Se consideraron que era un gesto de ingratitud, ¿no? Su oposición a la guerra en Europa volvió a aclararla poco antes de que estallase, en 1939, después de la Guerra Española, y antes de la Guerra Mundial, de la invasión de Polonia, y advirtió que sería más destructiva que todo lo conocido hasta entonces. Como todo el mundo, él suponía que una nueva guerra iba a repetir la anterior Guerra Mundial y que dejaría exhaustos tanto a franceses, ingleses como alemanes en beneficio de la Unión Soviética. Y cuando por fin la guerra estalló, que solo habían pasado 4 meses desde la española, pues su decisión se reforzó todavía más, porque Alemania y la Unión Soviética se habían compinchado para destruir a la católica Polonia. Eso a Franco le sentó muy mal. Sin embargo, el panorama cambió cuando los alemanes derrotaron al ejército franco-inglés con una rapidez extraordinaria y al coste de pocas bajas y destrucciones comparativamente, ¿no? No tuvo nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Además, con la felicitación entusiasta de Stalin a Hitler, ¿no? Bueno, en ese momento, Franco, como se sabe, ofreció sus servicios a Hitler en la perspectiva de una paz próxima y de un nuevo orden europeo en que le interesaba mucho entrar. O sea, porque no se trataba de entrar en guerra al lado de Hitler. La guerra parecía ganada por Hitler, entonces la situación era distinta, ¿no? Esta oferta a Hitler apenas le interesó, porque su objetivo esencial era la paz con Inglaterra a fin de preparar la invasión de la Unión Soviética. No obstante, la situación cambió radicalmente en pocas semanas cuando Churchill afirmó la guerra y los alemanes iban perdiendo la batalla de Inglaterra, la batalla aérea, ¿no? En estas circunstancias, la posición de España en relación con el Mediterráneo empezó a pesar con fuerza, porque Hitler trató de arrastrar a España al conflicto mediante la persuasión y mediante la amenaza, con el fin de ocupar Gibraltar, cortar el Mediterráneo occidental a los ingleses y fortificar la costa marroquí del Atlántico, a fin de evitar desembarcos en Marruecos, en el norte de África, que al final se produjo, ¿no? Bueno, pues es claro que Franco no tenía el menor entusiasmo por meter a España en una España maltrecha por la guerra civil, y eso queda muy de relieve en las instrucciones que dio a Serrano Suñer para negociar con Berlín. Dijo, solo combatiría si se garantizaba una guerra corta, y para entonces, en plena batalla de Inglaterra, estaba claro que la guerra no iba a ser corta. También percibió Franco el peligro de una Europa dominada por Alemania, por lo que desaconsejó actitudes abusivas con Francia, reforzó los lazos con el régimen de Pétain, y de hecho el segundo gran fracaso de Hitler, que en ese momento era invisible pero que tuvo gran alcance estratégico, pues se produjo cuando se entrevistó con Franco y con Pétain en octubre de 1940 en Endaya y no recuerdo al otro, en Montois, en Endaya y Montois. En ellas no tuvo nada concreto. Y aún Italia, o sea, su amigo Mussolini le iba a dar un disgusto mayor al invadir Grecia. Esta invasión de Grecia, pues, obligó a Hitler a retrasar sus planes contra la Unión Soviética y, según Guderian, el general de los tanques, por llamarle así, ¿no? Según Guderian, Hitler le había comentado que el ataque italiano a Grecia había fastidiado mucho a Franco y le había alejado, pues dice textualmente
pues no quería unirse abiertamente a tan veleidosos compañeros en una política común, porque el ataque a Grecia no tenía base ninguna, ¿no? Grecia no era un país enemigo, era un país neutral, pero en fin, Mussolini quería conquistar gloria de esa manera. Bueno, desde luego, hay que ver la situación como era. Para Franco sería suicida rechazar abiertamente las presiones alemanas. Hombre, espero que esta cuestión interese, aunque sea un poco larga, interese a nuestros oyentes, porque, repito, de aquellas decisiones de Franco ha dependido la paz que ha vivido España y la manera como hemos vivido hasta ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues él, rechazar abiertamente a Hitler, pues sería suicida, claro, con las divisiones alemanas en los Pirineos, ¿no? Lo único que podía hacer era ganar tiempo, manteniendo promesas vagas de intervención, pero de pie en el momento adecuado, y exigiendo compensaciones que sabía imposibles, y al mismo tiempo atento a la evolución de los sucesos, ¿no? Alemanes e italianos entendieron, lo que no necesitaba ser muy listo para ello, lo entendieron como un pretexto para intervenir solo cuando la guerra estuviera prácticamente ganada y el coste para España fuera nulo o mínimo, ¿no? Estas tácticas no deben interpretarse como un engaño a Hitler, sino como efecto de una idea general bien clara. España no debía enzarzarse en una guerra larga, de final impredecible y de la que solo podía sacar devastaciones que, ganara quien ganase, dejarían al país impotente, en ruinas y convertido en un satélite de los ganadores. O sea, para Franco la independencia nacional era esencial. En su tarea, pues Franco se desempeñó magistralmente a lo largo de unos meses cruciales para el desarrollo de la guerra mundial, entre octubre del 40 y marzo del 41, ¿no? Claro, esto plantea un problema. ¿Por qué Hitler no invadió España, pese a la importancia de los intereses en juego? Pues realmente no le habría costado mucho cruzar hasta Gibraltar. Pero Franco dejó siempre claro que se opondría a cualquier invasión, viniese de donde viniese. El ejército español estaba mal armado, pero había demostrado una gran capacidad de lucha, y por lo demás el precedente napoleónico pues pesaba en las consideraciones militares de cualquiera que se planteara una invasión de España. O sea, la península se habría convertido con gran probabilidad en un avispero. Además, abriría un nuevo, extenso y peligroso frente, que no dejaría de explotar Inglaterra. Y como fuere, en palabras de Keitel, uno de los generales principales de Hitler, pues explicó, dice, que a Hitler le inquietó transportar sus tropas a la fuerza contra la cólera de Franco. Por lo demás, el gran objetivo hitleriano era la conquista y colonización de Rusia, y cuando se lanzó hacia él, pues ya se olvidó un poco de la cuestión de España, ¿no? Y, entre tanto, pues hay unas cartas de Hitler a Franco que revelan el interés enorme que en aquellos meses tenía Hitler por cortar Gibraltar, ¿no? Por conquistar Gibraltar. Y, desde luego, hay que decir también que si Hitler hubiera triunfado en Rusia de la manera como él esperaba, en unos pocos meses, antes del invierno, pues habría ganado la guerra, sin duda alguna, porque Inglaterra no tenía ya capacidad ni para invadir Europa ni para hacer nada serio, y seguramente a los propios useños, norteamericanos, pues les echaría atrás. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que a finales de 1941, la batalla de Moscú dejó a la Wehrmacht, o sea, al ejército alemán, al borde del colapso. Y aquella batalla, que se extendió sobre el enorme frente, pues auguró claramente el destino de la Alemania hitleriana, ¿no? Otro elemento en juego era la actitud de Lisboa, que era una tradicional aliada de Londres y en buena medida sometida a la política inglesa. Pero afortunadamente Oliveira Salazar, que gobernaba en Portugal, pues estaba decidido a evitar la guerra, lo mismo que Franco. Y las relaciones entre los dos países no cesaron de estrecharse hasta que se concretaron en el Pacto Ibérico en febrero de 1942, precisamente poco después de la batalla de Moscú. Y la esencia del acuerdo consistía en asegurar la neutralidad de la península, comprometiéndose los dos países a cooperar contra cualquiera que intentase invadirlo, ¿no? Bueno, es evidente que Franco tenía un deber de gratitud hacia Hitler y Mussolini, que le habían ayudado a vencer al Frente Popular, y que sentía más simpatía por Alemania, porque con Alemania España no tenía roces históricos relevantes.
mientras que Francia e Inglaterra habían sido enemigos tradicionales y además estaba Gibraltar como símbolo histórico, ¿no?, permanente de esa enemistad, ¿no? Sin embargo, cualesquiera que fueran las simpatías o las gratitudes hacia Alemania, cedían ante los intereses internos, en los que la reconstrucción, tanto material como política y moral, pues constituía la máxima prioridad. Bien, esto sucedió en una primera fase de la guerra. Después vino la segunda. O sea, Franco entendía la difícil situación del país, que es devastado por la guerra civil, que necesitaba reconstruirse, etcétera, y desde el primer momento consultó con diversos, apenas terminada la guerra, con diversos economistas sobre la línea a seguir en lo material, pero cuando estalló la guerra en Europa todo cambió y se volvió todo mucho más impredecible, ¿no? Hitler trataba de arrastrarle e Inglaterra trataba de mantener la miseria y la desnutrición en España, aunque tampoco podía apretar demasiado el dogal, por temor a que Franco se decidiese por Alemania como último recurso, ¿no? Bueno, pues hasta entrado 1942, Inglaterra, igual que USA, procuraban, más que 42, no, hasta 1943, después de la Operación Torch, o sea, de la invasión del norte de África, pues los anglosajones procuraban combinar sus restricciones económicas a España con un trato respetuoso y hasta complaciente, ¿no? Pero Franco no podía ignorar que esa cortesía solo iba a durar mientras el resultado de la guerra fuera incierto, porque ni USA ni Inglaterra eran amigos. El propio Hitler le advirtió a Franco: no le perdonarán nunca su victoria en la guerra civil. Y era una advertencia muy realista, ¿no? Por eso, desde 1943, la evitación de la guerra pasó de ganar tiempo ante Hitler, ya innecesario tras la invasión de Rusia, a reforzar la neutralidad para afrontar la creciente hostilidad de los anglosajones, que auguraba malas noticias para cuando Alemania cayese, ¿no? Franco hizo concesiones parciales a los amenazadores aliados, pero resistió sus presiones sin romper con Alemania, reafirmó la solidaridad con Portugal y procuró apoyo vaticano. Hubo planes de los anglosajones para invadir España, pero quedaron en nada y paradójicamente fue gracias a Stalin, porque Stalin no cesaba de presionar a los ingleses y useños para que abriesen un tercer frente en Francia y juzgaba su aplazamiento, o juzgaba también el frente que habían abierto en Italia, pues como una dispersión de esfuerzos. Él entendía, además, Stalin entendía que Inglaterra y USA deseaban que la Unión Soviética se desangrase lo más posible antes de la victoria común, ¿no? Bueno, pues con ello, la gran estrategia de Franco, manteniendo el objetivo clave de evitar la guerra para reconstruir el país, pues entraba en una nueva fase. Ante el peligro de que la División Azul fuera aniquilada en las ofensivas soviéticas, pues procedió a repatriarla y disminuyó, sin eliminarlas, pues las ayudas tácticas a Alemania y la venta de wolframio, una Alemania cada vez más condenada a la derrota, ¿no? Porque hay que recordar que tampoco Franco se había aprovechado de la derrota de Francia ni había colaborado en la persecución de los judíos, ¿no? Bueno, pues una muestra de esa política fue la prosecución en España del intenso espionaje, tanto anglo-useño como alemán, bajo constante observación de la policía española. La policía española les paraba los pies cuando se pasaban, desmantelando, por ejemplo, organizaciones subversivas que habían montado los ingleses o el OSS useño. El OSS un poco el precedente de la CIA, ¿no? Esto lo comentaba el embajador useño Hayes, Carlton Hayes. Dice: el gobierno español estaba perfectamente enterado de lo que llevábamos a cabo por medio de su magnífico servicio secreto. Podía haberlo impedido fácilmente, o al menos dificultado, y sin duda lo habría hecho de haber querido servir los intereses del eje. Lo único sobre lo que nos vigilaban estrechamente y estaban dispuestos a impedírnoslo en todo momento era el contacto con elementos subversivos del interior de España o que nos dedicásemos a actividades hostiles hacia el régimen. Bueno, esto lo dice el propio embajador useño, que tenía razones para saberlo, ¿no? Bueno, pues además, dentro de esto, que lo vamos a seguir analizando en otro blog, claro, en otra entrada de blog, dice: tanto cuando los peligros venían de Berlín como cuando procedían de Londres y de Washington,
Franco dejó claro que España resistiría con todas sus fuerzas cualquier invasión. Y esta resolución fue decisiva en los dos casos, aunque muchos quieren creer que eso no tenía la menor importancia, ¿no? Que sería fácilmente aplastada España por los aliados o por los alemanes. No, los dos tenían que tener en cuenta muchas cosas, aparte de la mera superioridad material sobre el ejército español. Eso lo trataré en otra ocasión. En fin, no sé si esto espero no haber aburrido a nuestros oyentes. No, por supuesto que no, tío. Es decir, es muy interesante lo que comentas. Pero eso sí, animamos a la gente a que vaya a tu blog y también que le haga una lectura, ¿no? Porque al final escucharlo, pues siempre es más, yo creo que más factible leerlo, ¿no? Con lo cual, sí. que la audiencia que nos esté escuchando, que vaya también a tu blog, ¿no? Para repasar lo que tú dices y bueno, y que se enteren un poco más, ¿no? Claro. Sí, porque ya digo, trato temas muy variados que en muchos otros sitios no se tratan, ¿no? Claro, por eso. Bueno, pues, tío, un placer como siempre escucharte. Nos vemos ya la semana que viene y ampliamos si quieres esta información. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.